todos. Nosotros vamos a abrir la Biblia en Job capítulo 15 y vamos siguiendo nuestro estudio del libro de Job, que ya hace un rato que estamos estudiando el libro y queda un rato más. Y antes oramos una vez más. Señor Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias por todo, Señor, por tu amor y gracia, por tu presencia, por las canciones cantadas, tu palabra leída, Señor, las oraciones y, Señor, habla tú, abre tú nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos ver y entender y, Señor, que podemos volver a ti, porque podemos, Señor, tener corazones quebrantados ante ti, Señor, humillados ante ti, que podemos ser animados, exhortados y corregidos, Señor, que tú puedes salvar y dar todo lo que necesitamos, Señor. Gracias por todo, en tu nombre oramos en Jesús. Amén. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en medio del libro. Recién acabamos el primer ciclo de las charlas entre Job y sus amigos. Creo que la mayoría sabe de qué trata la historia, ¿no? Del siervo de Dios Job, que de repente pierde toda su familia, sus hijos, sus 10 hijos, sus bienes. Job, siendo un principal de su pueblo, de su región, hombre de muchos bienes, pero también hombre de muchas buenas obras, sirve a los viudos, a los que se quedaron sin ayuda, ¿no? Ama a Dios, ama a su prójimo, ejemplo de temor de Dios, y ese hombre pierde todo de repente. Gracias. Pierde todo y no basta con eso, también ahora sus amigos se vuelven contra él, se giran contra él, los que vinieron a consolarlo, los que vinieron a animarlo, se vuelven contra él y empiezan a denunciarlo, condenarlo, acusarlo de muchas cosas que nosotros lo sabemos por el comienzo del libro de Job, que no son ciertos, porque tenemos esa visión de la reunión celestial donde vemos que Job, que Dios alaba a su siervo Job ante todos sus siervos y todos los, como se dice, ejércitos celestiales, ejércitos angelicales en el cielo, ¿no? Esto un poco donde estamos, acordarnos donde estamos, el libro de Job, la acusación de Satanás, lo sabemos, en el cielo, que dice, que lo acusa Job de idolatría, prácticamente le dice que Job solo le sirve a Dios porque le conviene. Y Dios le permite a Satanás atacarlo a Job, le permite que todos estos sufrimientos vienen sobre él. Y aquí estamos en medio de las charlas, se terminó el primer ciclo donde los 3 amigos de Job hablan prácticamente en una voz contra Job, lo acusan de muchas cosas y ahora empieza el segundo ciclo. Recién estamos en el segundo ciclo de las charlas entre Job y sus amigos y como al inicio, ahora también comienza a hablar Elifaz, el temanita. Nosotros recién leímos, Pastor Mirko nos leyó en 1 Pedro, donde Pedro dice, ¿qué dice? Dice, bendito sea el Dios y Padre Jesucristo, ¿no? Pedro empieza con una bendición. Pedro bendice a Dios, ¿no? Alaba a Dios, habla bien de Dios y con razón lo hace, ¿no? Con mucha razón lo hace, pues nos hizo renacer para una esperanza viva, con muchas razones, ¿no? Pedro alaba y bendice a Dios. Y algo que no podemos olvidarnos y que es central para el libro de Job, estoy convencido, y lo leemos también, es que Dios introduce el libro de Job, lo he dicho varias veces y lo quiero volver a decir siempre, Dios lo introduce con una bendición, el libro de Job, con una bendición. Y el libro de Job pienso que resalta mucho el significado de la palabra bendición.
¿Qué significa? Una palabra que yo había crecido en hogar cristiano, donde escuché esa palabra miles de veces, y me hizo un poco, esa palabra siempre era lo tenía con mucha sospecha a esa palabra, porque claro, se decía más muchas veces se dice yo mismo, por cortesía y por costumbre, ¿no? Pero dentro de mí decía, pero qué bendición, ¿dónde está esa bendición? ¿De quién o quién te da el derecho de bendecirme? ¿Y qué afecto va a tener en mí? Muy sospechoso esa palabra, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿De dónde lo sacás? ¿No? Y el libro de Job nos aclara y resalta mucho este significado, ser bendecido por Dios. Empieza con la bendición principal, no lo vamos a leer, lo hemos leído muchas veces, donde Dios convoca una reunión en el cielo y durante esa reunión bendice a Job, habla bien de Job. Dice, miran, no hay ninguno como él en la tierra, tan temeroso, me ama, me sigue con todo su corazón, ¿no? Empieza con una bendición y termina también con una bendición donde Dios, eso lo vamos a ver todavía, donde Dios le cura a Job todas sus heridas, lo restaura, lo bendice de una manera tremenda al final del libro. Empieza con una bendición Job, termina con una bendición y durante toda la historia de Job, Job es un hombre bendito por Dios, un hombre que tiene la bendición de Dios sobre su vida, en sus peores momentos también, ¿no? Me vas a acordar lo que dice Jeremías, pero ahora nos metemos al libro. Bendito el varón, ¿no? Bendito el varón, Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Él. Porque dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La bendición de Dios sobre tu vida. ¿Qué significa la bendición de Dios sobre tu vida? No significa claramente que estemos, que problemas y dolores y sufrimientos estén ausentes de nuestra vida, de ninguna manera. Jeremías mismo, el profeta, que escribió esto, sabía esto, ¿no? Que sufrió, que era un siervo sufriendo, otro como Job. ¿Qué significa? Que la bendición de Dios está siempre presente y que no dejamos de dar fruto y que nuestra hoja siempre está verde, quiere decir, estamos vivos, siempre. Job en sus peores momentos, lo vimos y lo vamos a ver todavía, su fe resaltaba como nunca, su fe en su Redentor, ¿no? En sus peores momentos, su hoja verde, aún en plena sequía. Ahora, nunca sé cómo titular, me preguntan, recién sé titular los sermones, apenas empiezo a predicar, siempre pienso cómo titular, pero el título no es tan importante, pero a veces sí porque resume o muestra algo que hay en el texto. Entonces, hoy en este capítulo quiero hablar de Elifaz y quiero invitarlos a ustedes muchas veces nos identificamos con Job, el siervo sufriente, ¿no? Cómo sufrió y guardó su fe en Dios en cada momento. Hoy les invito a identificarse, no se asustan, con Elifaz. Identifícanse una vez o tómanlo a Elifaz, compáranse, reflexionen en sus corazones. Elifaz, un ministro incompetente. Ahora, hablando de las incompetencias de otros, siempre es peligroso, ¿no? Muchas veces somos incompetentes, ¿no? En lo que decimos, en lo que hacemos, en nuestro ministerio. Y si somos competentes, es porque viene del Señor, ¿no? Gracias a Él. Pero quiero hablar de esto y quiero después vamos abriendo 2 Corintios capítulo 3, donde Pablo habla, pero ahora todavía no hablará de esto, del ministro
competente y por comparación también del ministro incompetente. Ahora, leemos el capítulo 15 de Job y nos metimos al texto, al menos a lo que nos resta el tiempo. Ahí habla Elifaz, empieza el segundo discurso, después que Job una vez más profesó que estaba desesperado, sin esperanza, ¿no? Elifaz empieza a decir, respondió Elifaz temanita en el versículo 15, leo de la textual. Elifaz temanita dijo, ¿responderá el sabio con doctrina vana? Le pregunta Job, ¿no? Llenando su vientre de viento solano, arguirá con palabras inútiles o con vocablos sin provecho. Tú destruyes aún la reverencia y estorbas la oración delante de Dios, porque tu iniquidad instiga tu boca y adoptas la lengua del taimado o del astuto, ¿no? Tu propia boca te condena, no la mía. Si tus propios labios testifican contra ti. ¿Eres tú el primer hombre que nació? Te engendraron antes que a los montes. La Reina Valera dice, naciste antes que Adán, ¿no? ¿Has escuchado el consejo secreto de Eloá y acaparás para ti solo la sabiduría? ¿Qué sabes que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes que nosotros no entendamos? Con nosotros están las cabezas canas y los hombres muy ancianos, más grandes que tu padre en días. En tan poco tienes los consuelos de Dios y las palabras que con dulzura se te brindan. ¿Por qué tu corazón te arrastra? ¿Y por qué centellean tus ojos? ¿Por qué vuelves contra Dios tu espíritu y dejas salir tales palabras de tu boca? Estoy en el versículo 14. ¿Qué es el mortal para que sea puro y el nacido de mujer para que sea justo? He aquí en sus santos no confía y ante sus ojos ni aun los cielos son puros. Cuanto menos este de ser detestable y corrompido. Versículo 16 estoy. Que bebe la iniquidad como agua. Otra vez, versículo 16. Cuanto menos este ser detestable y corrompido que bebe la iniquidad como agua. Voy a explicarte, óyeme, y lo que he visto te referiré. Lo que los sabios han dado a conocer, sin ocultar lo recibido de sus padres. A ellos solo fue dada la tierra y ningún extranjero transitó entre ellos. Todos sus días sufre tormento el malvado, y contados años le están reservados al tirano. Voces espantosas suenan en su oído, en plena prosperidad lo acomete el destructor. Sabe que no volverá de la tiniebla porque la espada lo espera, vaga en busca del pan diciendo dónde está, sabe que el día de la tiniebla está cerca, la aflicción y la angustia lo dominan, prevalece contra él como rey presto a la batalla. Por cuanto extendió su mano contra Dios, contra él Yadai se comportó con soberbia y embistió contra él con erguida cerviz, con el grueso relieve de su escudo. Recubierto su rostro de grosura, crecidos de grasa los pliegues de su lomo, habitará en ciudades destruidas, en casas inhabitadas, a punto de ser ruinas. No será rico, ni se sostendrá su hacienda, ni se extenderá sus posesiones. No escapará de las tinieblas, la llama consumirá sus renuevos. Acuérdense lo que le pasó a Job. La llama consumirá sus renuevos con sus hijos. Y por el aliento de su boca perecerá, que no confía en la vanidad, engañándose a sí mismo, porque la vanidad será su recompensa. Antes de su tiempo se marchitará y su ramaje no será frondoso. Será vid que daña su agraz, olivo que sacude sus flores, porque testigo del impío es la muerte, y el fuego devorará las tiendas de quienes reciben soborno, concibieron malicia, paran iniquidad, y en sus entrañas se nutre el engaño. Hasta aquí la palabra de Dios en Job 15. Podemos añadir del Nuevo Testamento, la paga del pecado es la muerte, ¿no? Lo que está enseñando Elifaz a Job. Y más, lo que se acuerdan, lo que le está pasando a Job,
las últimas veces, saben que él describe prácticamente lo que le está pasando a Job. Lo describe. En estos últimos versículos que hemos leído, describe el destino del impío, cómo le va, ¿no? Los tormentos, ¿no? Cómo será cortado y cómo sus renuevos o sus hijos serán cortados, ¿no? Y todo esto describe a Job como un impío. Ahora, Elifaz denuncia primero, vamos de los primeros 10 versículos, Elifaz denunciando a Job de astucia y maldad. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el clamor de Job? ¿Cuáles eran sus palabras? Porque acá Elifaz dice, Job, tus palabras son inútiles, vacíos, muestran tu maldad, tu propia boca te condena. ¿Se acuerdan de la palabra de Job en el capítulo anterior? Job estaba clamando, ¿no? Sin esperanza, estaba clamando a Dios. Lo comparamos como el ladrón ahí muriendo en la cruz, ¿se acuerdan? Donde decía, Señor, acuérdate de mí cuando estoy en el Seol, en el reino de la muerte, ¿no? Acuérdate de mí, ¿no? El ladrón que hizo todo mal en su vida, probablemente hizo todo mal en su vida, clama al Señor. El Señor lo salva ahí en ese momento, ¿no? Job, el ejemplo de todos, el que hizo todo bien, el que siguió a Dios, el mismo clamor a Dios. Acuérdate de mí cuando estoy en el Seol. Esto lo hemos leído ahí en Job 14, entre versículos 13 y 17, ¿no? Donde Job, lo pueden leer por sí, pero ahí Job grita a Dios por misericordia, compasión, y que se acuerda de él, porque Job está a punto de morir, que se acuerde de él, y que si hay manera de salvarlo, que lo salve. Job está en esa situación, pero Elifaz está en otro plano. Elifaz, su amigo, lo denuncia por muchas cosas, hemos oído, falta de sabiduría, vanidad, inútiles palabras sin provecho. Elifaz le hace entender a Job que era un necio, que se ha vuelto a un necio. Pero en el versículo 4, fíjense en el versículo 4 del capítulo 15, más que eso, Elifaz dice algo más. Y esto creo que es importante para comprender lo que Elifaz va diciendo. En el versículo 4 Elifaz le dice, acá está, tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Elifaz está diciendo a Job, no solamente son vanas palabras tuyas, mucho más, Job, tus palabras son peligrosas. Estás diciendo cosas que no debes decir, ¿no? ¿A qué se refiere? Ahora, si vamos siguiendo la conversación, vemos que Elifaz le está diciendo a Job, ¿cómo vas a decir que tú eres un siervo obediente de Dios? Y sin embargo, Dios le trata y castiga así, como si fueras un malvado, ¿no? En otras palabras, Job está diciendo que no importa si alguien le obedece a Dios o no, si al final Dios a todos las trata igual. Dios le hace sufrir al impío como al inocente. De ninguna manera, ¿no? Elifaz dice, esto es peligroso, esto hace que la gente deja el temor a Dios, se aparta de Dios. Si Dios trata igual a todos, no va. ¿Qué decimos a la gente, no? Si preguntan, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu religión, no? Confía en Dios y Él te salvará, ¿no? Y tú decís, confía en Dios y Él te quita todo y te llena de enfermedades, de llagas, y hace caer fuego del cielo y te destruye así, ¿no? No funciona así, Job. Estás equivocado. Está peligroso pensar así. Está peligroso. ¿Entiendes la preocupación de Elifaz un poquito? Creo que es una preocupación genuina de Elifaz, ¿no?
Si Job realmente es justo y ama a Dios y luego sufre esta ruina tremenda en su vida, entonces todos podrían vivir como quieran y pecar como quieran. Estoy hablando como en la mente de Elifaz, en la mente equivocado. Todos pueden vivir como quieran si al final Dios trata a todos igual, ¿no? La preocupación de Elifaz lo encontramos en la Biblia. Lo encontramos en la Biblia, si ven en Malaquías capítulo 13, ahí lo leemos, solo los versículos 14 y 15. El profeta ahí, Dios habla por el profeta Malaquías. ¿Cómo? El capítulo 3, Malaquías capítulo 3, los versículos, sobre todo los versículos 14 y 15, donde Dios denuncia al pueblo o a ciertos grupos del pueblo dentro del pueblo de Israel y dice, del versículo 13, dice, vuestras palabras contra mí, dice Dios, han sido violentas, dice el Señor. Dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en el versículo 14, habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon, ¿no? Dios dice, esto es terrible, ¿no? Hablar así. Dios aclara después, sí, te aseguro que sí hago diferencia entre el impío, el que se olvida de Dios, y el que me sigue, ¿no? Sí hago diferencia, sí hay diferencia. De hecho, entre paréntesis, los que tienen la postura, hay muchos cristianos que tienen la postura que la salvación se pierde, ¿no? Que se puede perder, argumentan muy parecido. Uno de sus argumentos, que siempre lo escuché cuando había hablado con los que piensan que la salvación se pierda, es eso, ¿no? ¿Cómo vamos a decir que Dios te salva, Dios me salva y después, no importa lo que pase después, serás salvo? No importa lo que hagas, ¿no? No importa lo que hagas. La respuesta bíblica, obviamente, esto es claro. Si verdaderamente eres salvo por la sangre de Cristo, te importa mucho cómo vivís después, ¿no? Ante el eterno Rey y Señor. Te importará mucho. Y lo demás es salvación por obra, que sabemos que no puede salvar a nadie esto, ¿no? Ahora, fíjense que el argumento de Elifaz resuena hasta el día de hoy en diferentes formas. Por ejemplo, ¿cómo Dios puede permitir semejante sufrimiento en la vida de uno de sus hijos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede permitirlo, no? Dios no podría ni debería permitirlo. Es exactamente el mismo pensamiento de Elifaz, que dice, a uno que confía en Dios, algo así nunca le podría pasar, ¿no? O a mí, Dios jamás me trataría así, pues le sirvo, ¿no? Con devoción y temor. ¿Qué sentido tendría si no mi devoción, si Dios después me trata así, ¿no? ¿Qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría nuestra devoción, nuestro temor a Dios, nuestro amor a Dios? O en las palabras de los impíos en Malaquías, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos, si al final terminamos como Job? ¿Qué me sirve? ¿Han escuchado esto? Yo lo he escuchado de hermanos que lo preguntaban, no sé, genuinamente me parecía, ¿qué me sirve servir a Dios? ¿Qué me sirve Dios? ¿Quién pregunta esto? ¿La mente de quién pregunta esto? ¿De quién es este pensamiento? ¿De dónde salió? ¿Salió de la Biblia? ¿Salió del Espíritu de Dios? ¿Dónde lo aprendimos? Pensar así. ¿Qué me sirve? ¿Qué me sirve servir a Dios? ¿Qué me sirve seguir a Dios? El libro de Job lo responde esto, ¿eh? El primer capítulo, sí abrimos el primer capítulo, el versículo 9. Ahí está.
Job, capítulo 1, versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás dice exactamente eso. Dios, Job te está sirviendo porque le sirve. Porque le sirve. Por conveniencia. Por conveniente. Por ganancias deshonestas, o como lo queremos poner, ¿no? Satanás, el acusador de los hombres, comparto lo que Mirko dijo en uno de sus sermones, que este Satanás ya no tiene acceso a Dios, ¿no? A esta reunión celestial, ¿no? Ya está vencido, pero sus mentiras y acusaciones siguen vigentes, siguen dando vuelta, ¿no? Y fíjate cuál es el corazón, cuál es el blanco, la meta que apunta a Satanás, o qué le hace literalmente mover a Satanás cielo y tierra, dentro de los límites que Dios le pone. ¿Qué le hace mover cielo y tierra a Satanás? ¿Qué es lo que ataca? Es la relación íntima, personal, amorosa, salvadora, perdonadora, reconciliadora y fiel de Dios con su pueblo. O muchas cosas más, ¿no? Podemos describir la relación de Dios con su pueblo. Eso es lo que ataca a Satanás, ¿no? Ahí apunta. Lo vemos tanto sus maniobras en el cielo ante Dios y luego lo que hace en la tierra. Satanás en el cielo, como si fuera el fiscal del gobierno de Dios, denuncia a Job ante el gobierno celestial, ¿no? Como si Satanás le dice a Dios: Dios, no comparto tu complacencia con tu siervo Job. No comparto. Te deberías alejar de Job, Dios. Te deberías alejar de él, porque te sirve, porque le conviene. Y en la tierra vemos a Satanás como el destructor del hombre, moviendo todo dentro de sus límites que Dios le ha puesto para alejar el hombre de Dios. ¿Ven esto? Su maniobra en el cielo, su maniobra en la tierra. Acusar, denunciar al hombre, queriendo separar Dios del hombre, y en la tierra destruir el hombre, queriendo alejar al hombre de Dios, ¿no? Pensar que Dios no es bueno. Esa antigua mentira que desde el paraíso está resonando, ¿no? Que Dios no es bueno. Verdaderamente Dios ha dicho esto. A través de una destrucción terrible de la vida de Job, ahora a través de las palabras de sus amigos que repitan las ideas de la serpiente, ¿no? de este mentiroso, que son estos: sin las bendiciones de Dios no vale la pena servir a Dios. Qué estupidez. Qué torcido. Dios le debe una buena vida y protección de lo que te está pasando a ti y a todos los que le obedecen. Vemos las maniobras y la doble vida, el doble discurso de Satanás, la manipulación, la mentira, los ataques. Pero mucho más importante, lo que hemos hablado, es la pregunta: ¿ves dónde apunta la mentira de Satanás? Si es posible alejar al piadoso de Dios, ¿no? Si es posible de alguna manera alejar al piadoso de Dios, y en el paso alejar el piadoso también de su prójimo, destruir el matrimonio, destruir el amor y la devoción a Dios. A esto apunta el enemigo. Y de vez en cuando lo vemos que tiene éxito en esto, ¿no? Alejarte de Dios, alejarte del prójimo, endurecer el corazón o sedarnos con una autocomplacencia y con una autoseguridad, ¿no? Sedarnos. El intento del enemigo lo vemos en todo el libro de Job como obra. Pero,
Y acá está el gran pero del libro de Job, del inicio hasta el final, de Dios y su poder, de su palabra. Pero Satanás no puede en contra de la bendición de Dios. Amén. Esto es glorioso, es una cosa grande, una enseñanza grande del libro de Job. Que Satanás no puede contra las bendiciones de Job. Lo que el Señor bendice es bendito, ¿no? Bendito será. El pensamiento religioso dice, y lo vemos en Elifaz y sus amigos, si vivo ante Dios y le obedezco, me debe protección. Dios me debe protección y una buena vida, ¿no? El pensamiento del ateo, por ejemplo, para contrastarlo, es igual. Piensa igual el ateo. Dios no existe, por ejemplo, hay muchas versiones, obviamente. El ateo dice, Dios no existe, pues mira el mundo y sus injusticias. ¿Qué Dios permitiría eso? Por lo tanto, Dios no existe. Mismo pensamiento que el religioso. El pensamiento hinduista, por ejemplo, ¿qué habrá hecho Job en su vida anterior, ¿no? ¿Qué habrá hecho? Ahora el universo le está pasando la factura. No importa cómo lo giramos, todos chocamos con nuestras ideas contra esto, ¿no? Contra la palabra de Dios, contra el verdadero Dios de la Biblia. Dios en su palabra dice, sí, Job ama a Dios con todo su corazón. Y sí, Dios castigará al soberbio y habrá justicia para siempre. Y sí, importa muchísimo cómo vivís ante Dios, ¿no? Como Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Sí importa cómo vivís. Sí, Dios hace diferencia entre el que le sigue y el que vive sin Dios. Sí, Job sufre inmerecidamente en este caso y Dios lo permite. Sí, sobre la vida de Job está la bendición de Dios, también inmerecida, y no será quitada jamás, ¿no? La bendición de Dios. Elifaz sigue hablando a Job, preguntándole en el versículo 7 de nuestro capítulo, naciste tú primero que Adán, ¿no? Fuiste formado antes que los collados. Un poco le contesta lo que Job le estaba diciendo en el capítulo 12, donde Job le decía, en el capítulo 12, primer versículo, respondió Job y dijo, no hay duda que vosotros sois la nobleza y con vosotros se termina la sabiduría. Se estaban dando golpes entre sí, claramente. Acá le dice, ¿y tú qué pensás? ¿No? ¿Naciste antes que Adán? No. Acá hay gente entre nosotros que son más viejos que tu padre, en días, no en años. ¿Qué sabe en el versículo 9? ¿Qué sabes tú que no sepamos? Están devolviéndose cosas ahí, entre medio. ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Obviamente Elifaz, estando ofendido por las palabras de Job, que no le estaba dando atención. La Nueva Versión Internacional dice en el versículo 8, aparte ¿tienes parte en el consejo de Dios? ¿Tú? Obviamente que no. Irónicamente, y sabemos que sí, había un consejo de Dios, ¿no? En el consejo secreto de Dios, sí, Job era un tema importante en todo esto, ¿no? Pero Elifaz y sus amigos, en todo su celo por Dios y su justicia, se encuentran en un lugar donde están denunciando a la persona que Dios eligió, que Dios bendijo, Él eligió, para hablarnos, ¿no? Para demostrar su gloria. Desechando a la persona que Dios señaló en el cielo, este es mi siervo, que sepan todos, este es mi siervo, Job, no hay ninguno como él en la tierra. ¿Se acuerdan que cientos de años después escucharemos a Dios hablar igual al verdadero siervo de Dios, ¿no? Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y sin embargo fue desechado por los religiosos y sabios de su tiempo, el Señor Jesús, ¿no? Como vemos esa sombra
Ya casi es más que una sombra, no es una imagen, es una imagen del Señor Jesucristo. Ahora, quiero hablar algo, ya está muy tarde, quiero hablar algo sobre, sobre ministrar, sobre aconsejar, sobre lo que están haciendo Elifaz con Job. Vinieron a consolarlo. Fíjense en el versículo 11. Los versículos 11 a 14. Mira a lo que venía Elifaz, a lo que venían sus amigos. En tan poco, dice en el versículo 11, en tan poco tienes las consolaciones de Dios. Querían comunicarles las consolaciones de Dios. Y no le funcionó. Y las palabras que con dulzura se te dicen. Atento con las palabras dulzuras de Elifaz. Tengo que tener cuidado. Pero, ¿a qué voy? A esto vino. Eso estaba en su mente, la mente de Elifaz. Quiero compartirle a Job mis condolencias, luego le quiero animar, luego le quiero compartir las consolaciones de Dios, palabras con compasión y dulceza, ¿no? ¿Cómo se dice? Dulzura. Y ahí, en el versículo 12, ¿por qué tu corazón se aleja? ¿No? Esto habla como un consejero, como uno que busca el bien del prójimo, a restaurarlo. ¿Por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? ¿Por qué haces así, no? ¿Para qué contra Dios vuelvas tu espíritu? ¿Para qué te alejas de Dios? Y saques tal las palabras de tu boca. ¿Por qué te condenas a ti mismo con lo que decís? No lo hagas. No lo hagas, Job. Mira, aquí Elifaz no se cansa de intentar de convencer a Job de sus pecados y llevarlo a arrepentimiento. Siempre dice lo mismo, te tienes que arrepentir, Job. Deja de decir mentiras. Versículo 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? Le dice a Job. ¿Y para qué se justifica el nacido de mujer? Deja de hacerlo. Deja de decir que tú eres un temeroso de Dios. Arrepentite. Y aquí en sus santos no confía, después dice esto, lo que hemos leído. Ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil, Job, que bebe la iniquidad como agua. Elifaz quiere ministrar, pero no le sale. Quiere exhortar, quiere consolar, pero su ministerio queda sin fruto. Lo que Elifaz quiere que Job se arrepiente y reconoce su pecado, no sucede hasta que Dios mismo le habla. Más adelante, el capítulo 42, lo vamos a ver todavía, donde Dios se arrepiente en polvo, en ceniza, ante la gloria de Dios. Ahora, podemos preguntar ¿qué faltó al ministerio de Elifaz? Acá realmente cambié un poco mi imagen de Elifaz, porque leyendo esto me doy cuenta, estos realmente querían consolar a Job, realmente querían ministrar. Y mirando un poco la historia, se ve que eran probablemente, seguramente, sacerdotes y principales en sus pueblos, ¿no? Ministros que conocían muy bien la verdad sobre Dios y su justicia. Había un conocimiento grande sobre Dios, ¿no? Pero ¿qué le faltó? ¿Qué le faltó a los amigos? Leen en su casa después 2 Corintios 3, donde Pablo habla de los ministerios. Bueno, vamos a hablar una parte, pero después terminar. 2 Corintios 3:4, que habla Pablo de su propio ministerio y que habla Pablo del ministerio de Moisés. Tengan otro tema muy importante, pero no importa, otro día. Leemos esto. Ahí Pablo, el apóstol, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo, dice Pablo, el apóstol, para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y ahora miran lo que dice en el versículo 7. Y si el ministerio de muerte
grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, seguramente se acuerdan de esto, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Por qué? Ahora miran otra vez el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue ¿con qué? Con gloria a través del Espíritu Santo, con la presencia de Dios, ¿no? Moisés representa esto, porque había dado la ley, pero no solamente Moisés, todos los siervos de Dios del antiguo pacto, antes que Jesús vino y venció la muerte, ¿no? A Satanás y salvó su pueblo. Todos estos eran ministros del antiguo pacto. Todos ellos, todos aquellos. Afuera del sistema levítico, afuera de Israel, Job no era israelita, no era judía, ni siquiera era, aparentemente ni siquiera era descendiente de Abraham, ¿no? No dice nada de Abraham, no dice nada de las promesas de Abraham. No nada, cero, en todas las conversaciones. Eran todos ministros de este antiguo pacto, ¿no? Y ahí dice, cuando Moisés ministró, su rostro brillaba. Su rostro brillaba. Así que tenían que taparse, no aguantaban, ¿no? Que su ministerio era tan hermoso, tan brillante, tan brillante, como recibía las palabras de Dios y lo pasaba. Y ahí dice en el versículo 10 del 2 Corintios 3, porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Faltaba gloria en el ministerio de Elifaz y sus amigos, ¿no? Faltaba el brillo este. Elifaz y sus amigos no tuvieron que cubrir sus rostros. No había brillo. Empiezan a leer el próximo capítulo, el 16, empiezan a leerlo. Job respondió y dijo, he oído muchas cosas como estas. Tristes consoladores me sois todos vosotros. ¿Habrá fin para las palabras huecas? ¿Qué te hace responder así? Etcétera, etcétera, ¿no? No había brillo. No había respuesta a las preguntas tan urgentes y profundos que tenía Job en su corazón. No había. Faltaba eso. La religión, las enseñanzas, la sabiduría de sus amigos no eran suficientes. No eran suficientes para Job. Y ahora te pregunto a ti, me pregunto a mí, que enseñamos en casa a tus hijos, tu pareja, tus familiares, tus conocidos, la escuela dominical, los jóvenes, adolescentes, el púlpito, en tu familia, entre conocidos, lo que sea, entre amigos, hay gloria, hay brillo en tu ministerio. Hay brillo en tu rostro. Estás como Elifaz dice y como Elifaz quiere, pero no le sale, estás mostrando las consolaciones de Dios. Las consolaciones de Dios. Fíjate, y esto nos pone en serio aprieto. La argumentación bíblica es esta: si el rostro de Moisés brillaba al dar a conocer la ley santísima de Dios, si el rostro de Moisés brillaba durante su ministerio de condenación, ¿cuánto más debería brillar nuestro rostro, que somos ministros del nuevo pacto en la sangre del Cordero, ¿no? ¿Cuánto más deberían nosotros estar vivos, despiertos, feliz, bendeciendo a Dios? Cuánto más esto debería ser visible, ¿no? Pienso que muchas veces no lo somos porque no entendemos el privilegio que tenemos. Estamos acostumbrados a muchas cosas.
Estamos muy ocupados con nosotros mismos, de lo que nos pasa, de lo que no nos pasa, que lo que a ti te pasa. Estamos muy preocupados, muy, ¿cómo se dice? Distraídos, muy distraídos con muchas cosas. No tomamos tan en serio la palabra de Dios. En ninguna época antes había esto, ¿no? Que la palabra de Dios así, completo, traducido en... Tengo 3 diferentes traducciones en diferentes idiomas. Lo tenemos. Pero esto es verdaderamente santo en nuestros ojos, en tus ojos. Sí, lo es. Y lo debería ser más, ¿no? Debe ser todo en nuestra vida, ¿no? Debe ser todo. Y deberíamos ver esta gloria que vio Pablo, esta gloria que estaba buscando desesperadamente Job y que mucha gente alrededor nuestro están buscando desesperadamente, ¿no? Necesitan ser consolados, necesitan ser perdonados, necesitan recibir misericordia, compasión, ¿no? Y tampoco hay brillo, lo que observo, tampoco hay brillo cuando los ministros, y estoy hablando realmente de todos, mujeres, hombres en sus casas, en donde sean, cuando están enseñando de arriba hacia abajo, ¿no? Cuando tienen la idea de que yo soy el siervo de Dios y acá están los pecadores. Ahí no hay brillo, no hay brillo. Si el siervo de Dios no entiende su propia necesidad ante Dios, ¿no? De ser perdonados. Como Job, que decía, acuérdate de mí, Dios, acuérdate de mí. Para mí es uno de los pasajes más fuertes, importantes en todo el libro que tenemos. Terminamos como esto. Ya la hemos hablado la última vez, pero me parece tan precioso que lo quiero citar como para terminar. En el capítulo anterior, en el versículo 12, a partir del versículo 12, ¿no? Job 14, versículo 12. Job a punto de morir, que al final no murió todavía en ese momento, pero estaba a punto. Así el hombre yace y no se levantará, hasta que no haya cielos no serán despertados, ni serán levantados de su sueño, ¿no? En el reino de los muertos. Y hay el grito al cielo de Job, oh si me guardaras escondido en el Seol. El pedido de Job. Oh si me guardaras escondido en el Seol. Mientras se aplaca tu ira. Mientras se aplaca tu ira, ¿no? Y fijaras un plazo para acordarte de mí. Todos los días de mi servicio esperaría, hasta la llegada de mi relevo. Dios, en tus manos estoy, ¿no? En tus manos estoy, en ti espero. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Rey. Sin ti no podemos hacer nada. Así que acordémonos a esto. Pensamos que muchas veces somos como Elifaz, enseñando sin brillo, enseñando sin dar fruto, mirando desde arriba hacia abajo, sin humildad, no como Moisés, no como Job, no como el Señor Jesús, ¿no? Bueno, oramos. Señor Padre, gracias te damos porque tú eres el verdadero consolador, Señor, de nuestras almas. Señor, tú eres el verdadero Salvador, el que perdona todas nuestras iniquidades, el que nos sostiene, el que, Señor, venció la muerte, venció a este Satanás, el mentiroso, Señor. Lo echaste, Señor, lo venciste. Gracias por todo esto. Y ahora, Señor, gracias también por la bendición que está sobre la vida de tus hijos. No importa en qué circunstancia que estemos, Señor. Esa bendición que no es merecida, que no la hemos merecido, Señor. Es una bendición eterna de parte tuya
tu poder que nos guarda, Señor, en este mundo, y tu amor que siempre está con nosotros presente, Señor, tu amor perdonador. Gracias que esto, Satanás, aunque nos quisiera alejar, no puede, Señor, porque tú has pagado un precio caro por nuestra salvación, y Señor, queremos acordarnos siempre de esto y vivir en tu presencia, Señor. Perdónanos donde no lo hice, donde no lo hicimos, donde nos alejamos, donde nos distraímos, Señor. De esta tu gloria, Señor, bendícenos, ayúdanos, en tu nombre oramos en Jesús. Amén.